Entonces, Freddy, vamos a comenzar. Como te decía recién, forma parte de este curso de formación que estuvimos con Elsa Rosa, Gastón Muti y ahora con vos. Y te queríamos agradecer mucho tu predisposición. Quiero hacer público que ni bien le propuse a Freddy esta invitación, rápidamente estuvo, como siempre ha estado, en los momentos políticos difíciles de mucho tiempo esta parte y siempre ha colaborado con nosotros y ha sido una representación muy importante para toda nuestra generación y para todo el partido. Eh, Hecho este agradecimiento, todos lo conocemos a Freddy, pero me gustaría destacar dos o tres cosas. En primer lugar, su participación en el movimiento estudiantil, acá hay jóvenes que están participando, ha sido presidente de la FUA, desde la Franja Morada, es decir, ha trabajado muchísimo en la organización estudiantil de nuestro partido y ha llegado al máximo cargo del movimiento estudiantil. Ha tenido una participación destacadísima en lo que ha sido la Junta Coordinadora Nacional y luego en el aporte en el movimiento de Renovación y Cambio, y siempre destacamos, ¿no?, la coordinadora, lo que ha significado a este partido, desde aquellos jóvenes que fundamentalmente supieron ver que podía haber una salida progresista, de izquierda, democrática, y no por la vía de las armas. Es decir, creo que la generación tuya, Freddy, tiene ese enorme mérito, porque el clima de época era muy difícil para tomar decisiones como las que ustedes tomaron y tuvieron la gran inteligencia de verlo allí. En la apertura democrática fue diputado como consecuencia de esto que mencionábamos, de una gran participación en la década del 70 y haber participado en la dictadura militar, con todo lo que eso significaba en la organización política de la Franja, de la coordinadora, y además perdiendo amigos en el camino, perdiendo amigos asesinados por la dictadura. Fue diputado en 1983 hasta el 91, y también quería destacar, Freddy, y esto a lo mejor un defecto profesional, que ocupaste la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, con la importancia que tenía en aquel momento que había, y siendo vos tan joven, tratando de reinsertar a la Argentina en un mundo distinto y en una posición distinta, y que tuviste una destacada participación, me acuerdo de aquellos debates que nosotros también dábamos en el movimiento estudiantil, apoyando el tratado, lo que luego fue el Tratado de Paz y Amistad con Chile, que lo vemos en nuestras materias y siempre lo recordamos con un gesto estratégico de Alfonsín, y que vos colaboraste tanto desde aquella comisión. Freddy luego volvió a ser diputado, presidió un bloque muy grande de diputados de la Unión Cívica Radical, fue ministro del Interior, y acá también, siempre recuerdo como un hecho político, Freddy, cuando en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada nos comunicaste que ya sabíamos que ibas a renunciar cuando Cavallo asumía en el gobierno de la Alianza, y me acuerdo que salimos con el enano Echegaray, que vos tuviste el gesto de comunicarnos a todos que renunciaba y nos dijiste que siguiésemos, y ninguno de nosotros siguió, o la mayoría no seguimos, y recuerdo como uno de los momentos así claves, ¿no?, de la vida de uno, cruzando la Plaza de Mayo con un gran amigo, el enano Echegaray, con un dolor de oportunidad perdida, como sucedió lamentablemente con la Alianza. Quería destacar también que ocupó Freddy muchos cargos importantes, tanto a nivel provincial, de su provincia, la provincia de Buenos Aires, como cargos partidarios nacionales. Y quería destacar también, que a lo mejor él hace referencia a esto, junto con Chacho Álvarez y Pilo Bordón, realizó aquella famoso encuentro del Molino, por el bar El Molino, ¿no?, la confitería del Molino, pero que significó una actitud política importantísima, que bien pudo haber sido una bisagra en la historia política argentina, que luego derivó en otras cosas, pero fue un momento clave, y en algún caso incomprendido por grandes dirigentes del partido, no hagamos nombres, pero que en ese momento fue un gesto que y muchos de nosotros te acompañamos firmemente en esa decisión de esa reunión del Molino. Y me acuerdo un día en tu despacho también, me comentabas a mí, al enano, justamente, que, que muchos radicales en la calle te decían lo bien que habías estado con ese gesto, y que a muchos dirigentes no comprendían ese paso que habías dado vos en el Molino. Y quiero destacar por último que Freddy, además de ser un político destacadísimo,
en la historia política argentina. Es profesor titular por concurso en la Universidad Nacional de La Plata de Derecho Político, y también en el exterior. Charlábamos antes, que yo no recordaba bien, pero su paso también por Bolonia, por universidades de España, por Oxford, y también en Washington. Es decir, que recién lo charlábamos informalmente. Quiero decir que estamos hablando con lo que desde nuestra perspectiva consideramos la síntesis de un político moderno. Cuando se habla de la nueva política, a mí me causa mucha risa, porque hay algunos que son casi analfabetos crónicos, o semi-analfabetos o analfabetos funcionales desde la política. La nueva política, o la política, es esta síntesis de Freddy, de una formación enorme, de una capacidad de acción enorme, y de un gran compromiso con la democracia y los derechos humanos en las épocas muy difíciles, y que nunca claudicó en esos principios. Así, Freddy, con toda la estima que sabés que te tengo, te agradezco muchísimo, y hecha la presentación, estamos para escuchar. Bueno, muchísimas gracias, Choco, por tu generosísima presentación. Casi estoy abrumado. Es todo cierto. Y aprovecho también para saludar a la enorme cantidad de amigos y amigas que tengo en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, que siempre ha nutrido de extraordinarios cuadros políticos, pensadores, y la verdad que en el intercambio nos hemos enriquecido muchísimo. Bueno, sin más preámbulo, yo propongo hacer un repaso un poco de mayor a menor de cómo estoy viendo un poco el panorama internacional, para ir un poco después más a lo regional, nacional, y el tema de los liderazgos, que es el tema específico que se me plantea. Para eso he estado un poco revisando, viendo, teniendo en cuenta y advirtiendo inicialmente de que todavía esta es una pandemia en curso, es decir, que está en pleno desarrollo. Por lo tanto, no conocemos hasta ahora cuáles van a ser las últimas consecuencias que se van a derivar de esta pandemia. Lo que sí se sabe es que ya ha dejado consecuencias extraordinariamente serias, no solamente en materia sanitaria, sino también económicas, sociales y de cambios de paradigmas que vale la pena en algún momento también analizar. Y que cualquier partido político, justamente como el Choco decía, moderno, que se precie, tiene que estar a la altura de las circunstancias, de la lectura de lo que está ocurriendo en el mundo, en la región, y tener capacidad de formular propuestas que intenten liderar lo que se llama, y que ya permanentemente se alude a eso, a la post-pandemia. Yo digo que está en curso porque incluso en algunos países que son tan entrañables con nuestra historia, con nuestra tradición, como el caso de España o Italia, donde irrumpió con mucha más fuerza inicialmente, y nosotros los pudimos ver como espejo, estamos viendo en estos días que está habiendo un rebrote, si bien más focalizado, más controlado, caso, por ejemplo, en las zonas más densamente pobladas de España, el caso de Madrid, o la comunidad castellana, en el caso de Cataluña, en el caso de Aragón también. Y en el caso de Italia, recordemos que irrumpió la pandemia en la zona más desarrollada de Italia, que es el norte italiano, fundamentalmente en la Emilia-Romagna y en toda la zona de Milán y sus alrededores, que es la zona más desarrollada. En caso de que hubiese dado la irrupción en la región sur, tal vez las consecuencias por deficiencias desde el punto de vista sanitario hubiesen sido todavía mucho más graves. Bueno, pero con esto quiero decir, hasta que no haya una cura definitiva, la buena noticia es que hay varias vacunas que ya están en ensayos. Es una buena noticia que nosotros fabriquemos una de ellas, elaborada con una patente en la Universidad de Oxford,
porque nos va a dar una prioridad, o hasta que no haya una cura de tratamiento definitivo, vamos a tener que aprender a convivir con el virus. Y que esto sí es toda una novedad de todo punto de vista. Ahora, como segundo punto, quiero destacar que todas las grandes epidemias, pandemias, a lo largo de la historia de la humanidad, han producido cambios económicos, sociales y políticos, de mayor o menor envergadura, pero todas lo han ocurrido. Si uno se remite a las lecturas más antiguas, de las cuales se tienen noticia, hubo un brote cuando se dio la guerra del Peloponeso entre las dos ciudades más destacadas del mundo helénico, como fue Esparta y Atenas, y esta última, en el sitio en el cual estaba encerrada, tuvo una irrupción de lo que se conoció posteriormente como que fue la viruela, y eso produjo cambios también importantes ya en aquel momento. Lo mismo en lo que se conoció como la peste antonina, que en su momento hay algunos historiadores que plantean que cuando la misma se extiende hacia Egipto, es lo que provoca la aceleración de la caída del Imperio Romano de Occidente. Más acá en el tiempo, la peste en la era de Justiniano, que todos conocemos como el gran emperador y gran reformador, un hombre de derecho con un papel extraordinario por parte de su esposa, de su mujer, Teodora de Bizancio, que llegó a diezmar la población justamente de Constantinopla en un 50%. Y también produjo una bisagra, porque al tener que retirarse en buena medida de lo que había sido los ejércitos romanos de Oriente, en Occidente permitió la consolidación de los reinos bárbaros y a su vez eso produjo también un salto entre lo que es la antigüedad y la primera etapa de la Edad Media. Pero no quiero hacer esto muy largo, simplemente traigo estas referencias históricas para decirle que de todas maneras la que produjo el cambio más fuerte, porque produjo un cambio en el sistema de producción, fue la llamada peste negra, que era la peste bubónica, digamos. La peste bubónica en 1346 a 1351 aproximadamente produjo la muerte de aproximadamente la mitad de la población europea. En el caso de una ciudad insignia, porque después fue una del Renacimiento, como el caso de Florencia, el 80%. Florencia tardó 200 años en recuperar la población que tenía pre-pandemia y sus alrededores. Y esto sí produjo un cambio fundamentalmente en el sistema de producción. Aquí sí me detengo porque esto tiene un interés en el sistema de producción. Hasta ese momento imperaba fuertemente, como todos sabemos, el sistema de producción feudal, sobre la base de los contratos de vasallaje y por supuesto los señores feudales y la servidumbre. Y al haberse producido una carencia de mano de obra, eso produjo un encarecimiento en la mano de obra y una revalorización de la cuestión de la razón con fines utilitarios aplicadas a las nuevas formas de producción. Eso fue lo que alumbró las incipientes formas de producción capitalista. Entonces sí se puede decir que lo que produjo la peste negra fue una bisagra entre el sistema de producción feudal y las incipientes primeras formas de producción capitalista. Y obviamente en esto hubo de todo. No los voy a cansar con todas las teorías conspirativas que hubo en todas las épocas. Pero especialmente en esta época siempre se buscaron chivos expiatorios. Para tomar una fecha, irónicamente el 14 de febrero, Día de los Enamorados de 1346, se produjo una quema en el cementerio de la ciudad de Estrasburgo de miles de miembros de la colectividad judía como chivo expiatorio, y en realidad encubriendo intereses de esto que estaba dándose desde el punto de vista de las nuevas relaciones de poder y las nuevas relaciones económicas. No va a ser la última, por supuesto que siempre en cada pandemia aparecen las teorías conspirativas y los chivos expiatorios.
Por supuesto que vale la pena también mencionar que en 1520, con la irrupción de los españoles fundamentalmente en América, se produce también la conquista y se diezma mucho a la población originaria, particularmente en México. Algunos calculan que en un 80-90% como consecuencia de la viruela. El europeo que venía estaba inmunizado, no así el habitante originario. Y eso acompañado todavía con algunas instituciones fuertemente feudales, como las que conocimos también en nuestro territorio, la mita, la encomienda, el chanaconazgo, etc. Esto también produce una cuestión desde el punto de vista mundial interesante para analizar, porque a pesar de la extracción que permanentemente hizo la potencia dominante que le dio un respiro en ese momento, España y Portugal, sin embargo, quienes hicieron su gran verano eran los que ya estaban un paso más adelantados desde el punto de vista del sistema de producción capitalista, por caso Holanda, que tiene su época de oro, y también Inglaterra. Y más acá, y en esta sí me voy a detener un poquito, lo que se fue conocido como la mal llamada gripe española. La gripe española, mal llamada, digo, porque en realidad en pleno desarrollo de la Primera Guerra Mundial, del año 1914 al año 1918, que enfrentó fundamentalmente a los imperios, el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, con el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Francia, en ese momento Italia aliado a estos últimos. En la última parte de esta guerra también participan los Estados Unidos de Norteamérica y se había producido el brote de una gripe en Kansas que luego se traslada al frente de combate. Las naciones que estaban en plena contienda obviamente no informaban sobre este tema para mantener la moral en alto de las tropas y para no también darle datos al enemigo como una forma de mostrar su debilidad. Pero España, que había permanecido neutral en esa contienda, sí llevó estadísticas y dio noticia de esto. Por eso se la conoce como la gripe española. Pero en realidad el origen no fue en España. Ahora, la cuestión esta no es menor porque la guerra del 14 al 18, la Primera Guerra Mundial, produjo 20 millones de víctimas entre militares y civiles. Pero la gripe española produjo 50 millones de muertos aproximadamente. Si ustedes suman entonces en ese periodo, que va del 16, 17 al 20, 21, tenemos aproximadamente 70 millones de muertos en los países centrales. Es decir, una locura. Obviamente esto trajo como consecuencias, no fueron las únicas, pero deben ser analizadas, de un impacto político extraordinario. Se dio la revolución bolchevique en el año 1917 con la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la efímera existencia de la República de Weimar en Alemania, que también se dio con una constitución que es tomada como ejemplo, como todos ustedes saben, de constitucionalismo social, la República de Weimar del año 1919. Pero yo quiero llegar, saltándome un poco en el tiempo, a que también generó las consecuencias, no hay ninguna duda que generó las consecuencias, o las causas, mejor dicho, para que se produjera la Gran Depresión del año 1929-30, en lo que se conoce como la Gran Depresión y la crisis económica y financiera mundial. Y aquí sí hay un tema político interesante porque yo intento trazar, tal vez sea muy osado, pero intento trazar un paralelo. Si ustedes me dicen, ¿con qué puedo comparar yo históricamente lo que hoy estamos viviendo? Y bueno, comparo un poco con la situación del 29-30. ¿Por qué? Porque en ese momento ya se había producido en muchos lados, por todo lo que estuve describiendo anteriormente, la irrupción de los llamados movimientos nacionales, por caso en Alemania, el nacionalsocialismo liderado por Adolf Hitler, en Italia el fascismo liderado por Benito Mussolini,
Pero también en España estaba la ideología del falangismo con José Antonio Primo de Rivera, que posteriormente desemboca en la Guerra Civil Española del 36 al 39 con Franco a la cabeza, y en Portugal Oliveira Salazar. Por lo tanto, el mundo en ese momento, 29, 30, en esas décadas, estaba asistiendo a un cambio de liderazgo mundial, que era el pase de la influencia en que en su momento había tenido el Reino Unido de Gran Bretaña a la irrupción más preponderante de los Estados Unidos de Norteamérica, y fundamentalmente lo que comenzaba a ser el incipiente conflicto de lo que hemos conocido nosotros como este-oeste, ¿no? Pero esos llamados movimientos nacionales, mesiánicos, que podrían identificarse con un populismo, pero mucho más sofisticado del que nosotros hemos asistido en América Latina, que terminaron en la tragedia que posteriormente se dio en la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45, confrontó con otro modelo, con otro proyecto, que también fue un poco como consecuencia de estas causas que fueron dando y generando estas consecuencias políticas, que fue el nuevo trato, el New Deal, encabezado por un demócrata en los Estados Unidos de Norteamérica como Franklin Delano Roosevelt, y con la aplicación fundamentalmente para salir de la crisis financiera del 29-30, de la Gran Depresión, de las políticas muy proactivas por parte de la cuestión del Estado, la participación por parte del Estado en políticas muy proactivas, que son conocidas como las políticas keynesianas. Esto es una bisagra interesante, porque posteriormente me salteo, por supuesto, toda la Segunda Guerra Mundial, y además solamente pongo como referencia que al final de la Segunda Guerra Mundial hubo un intento de globalización dentro del mundo y el sistema de producción capitalista con las instituciones de Bretton Woods, esto es, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Acuerdo General de Tasas y Tarifas, pero tenía el contrapeso de lo que era la existencia de la Unión Soviética, e incluso el sucedáneo de estos sistemas de producción se daba desde el punto de vista militar con la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, y con el Pacto de Varsovia por parte del otro lado. Y lo que se ha llamado metafóricamente como la costura del terror era el muro de Berlín, que dividía dos mundos, pero impidió, digamos, ese proceso de globalización. De todas maneras, cuando se produce una carrera de las dos grandes superpotencias, donde la primera, Estados Unidos y Norteamérica, termina ganando por su imposición desde el punto de vista fundamentalmente de mayor capacidad tecnológica, en la guerra de las galaxias, en el desarrollo fundamentalmente de la ciencia, pone al desnudo, a su vez, que algunos ensayos que fueron dados, entre otros, por Francis Fukuyama, en aquel ensayo que fue provocativo, que llamó El fin de la historia, y que lo tomaba en términos de la filosofía de Hegel, es decir, que cuando confrontaban dos ideas de manera dialéctica y una ganaba, se producía el fin del proceso de confrontación dialéctico, y que al final de ese camino iba a alumbrar una aldea global donde se iban a atenuar fuertemente los conflictos, no se cumplió. No hubo un proceso de globalización, que eso es evidente, desde el punto de vista del sistema de producción, de la imposición de un sistema, que fue el sistema de producción capitalista, pero no se cumplió aquello que incluso nos tocó vivir a nosotros tan duramente en la época de Menem, como la consigna de la muerte de las ideologías, que en realidad era una crisis de las ideologías clásicas, pero no era la muerte de las ideologías. Tanto es así que vimos la irrupción de teocracias modernas, por ejemplo, con el ayatolá Rudolf Khomeini en Irán, en Persia, que era extraordinariamente importante, después de un proceso revolucionario que derrocó al Shah de Persia, que era un aliado muy firme de Occidente, y eso produjo un cambio estratégico muy importante en el Golfo Pérsico como suministro fundamental de la cuestión de petróleo.
Pero no fue solamente en Irán, después lo tuvimos también en Afganistán con el régimen de los talibanes, lo tuvimos también durante un periodo importante de manera muy radicalizada en Argelia, ex colonia francesa, como todos sabemos. Y en definitiva, esto llegó incluso al propio corazón de Europa, porque cuando nosotros analizamos, en ese periodo, digamos, de disolución, también se produce la guerra de los Balcanes. Y la guerra de los Balcanes pone de manifiesto las peores lacras de lo que se venía arrastrando anteriormente. El racismo, el nacionalismo más exacerbado, las situaciones de persecución que se creían erradicadas. Entonces, lejos de ser el planteo de una aldea global idílica con conflictos atenuados, aparecía el intento, sustitución de ideologías, en algunos casos con el fundamentalismo islámico y en otros casos con la irrupción de estos nacionalismos, como vimos en la explosión o implosión, podríamos decir en este caso, de la ex Yugoslavia, que se dio fundamentalmente en los Balcanes. ¿Por qué traigo estos antecedentes históricos? Porque yo creo que vale la pena hacerse algunas preguntas. La primera pregunta es si, como algunos afirman, está en riesgo el propio sistema de producción capitalista. A esa primera pregunta yo me animo a contestar que no es que va a ser sustituido el sistema de producción capitalista. Pero habría que hacerse una segunda pregunta. Si el sistema de producción capitalista hoy va a ser igual que lo que fue en los últimos 40 años o va a ser diferente. Y en este sentido digo, necesariamente va a ser diferente. Una de las modalidades que asumió el sistema de producción capitalista en estos últimos 40 años es justamente lo que se denomina como neoliberalismo. Eso tiene, para no abundar en demasiados detalles, pero sí su cuestión central en lo que se denominó como el consenso de Washington, que ustedes recordarán. El consenso de Washington, por ejemplo, sobre la base de algunos planteos atractivos, como por ejemplo reforma del Estado, que nosotros mismos intentamos llevar adelante con liderazgo de Raúl Alfonsín, se convirtió en sinónimo de una privatización salvaje de cualquier modo en la época de Menem, que asumió esto de la muerte de las ideologías y todo lo demás. Y también el tema de la flexibilización laboral o nuevas formas laborales se convirtió en precarización laboral. Y a su vez se dio también una disminución de lo que había sido una consecuencia muy directa del nuevo trato y de las políticas keynesianas, que era el estado de bienestar, el welfare state, que tenía como pilares centrales, por eso es que me detuve en el tema del 29-30 y la época posterior, a dos pilares que para nosotros son carísimos, son carísimos para nuestra ideología, me refiero para la ideología radical. Una es la educación pública de excelencia, la mejor educación pública, y la otra es la salud pública. No hay ningún tipo de duda que cuando en estos últimos 40 años hay un fuerte retroceso del Estado-nación en este planteo de la posibilidad de tener un estado de bienestar, de hacer hincapié en algunas cuestiones que son centrales, como la cuestión de la salud, de la educación, etc., se confronta con una pandemia como la que hoy tenemos que enfrentar, y se muestra la incapacidad de aquellos países que supuestamente estaban más preparados y más adelantados. Otro punto que hay que señalar, ya voy a retomar después el tema del Estado, otro punto que hay que señalar que desde mi punto de vista es interesante es la cuestión de la globalización. Sin duda alguna, muchos marcan que ahora hay una vida mucho más intramuros, mucho más encerrada. Para tomar un dato que es muy ejemplificativo, en el año 2008 había un flujo de pasajeros en el mundo de alrededor de 800 millones de personas, pero en el año 2018 o 2016, 2017, eso llegaba ya a 1.600.
millones de personas, es decir, se había más que duplicado. Esto ha producido un retraimiento colosal, del mismo modo que la posibilidad de la comercialización de bienes, de servicios y demás. Una de las consecuencias que va a tener desde el punto de vista geopolítico en general va a ser el desplazamiento del eje. Ya no va a ser el eje occidental de los últimos 350 años y del neoliberalismo de los últimos 40 años, sino que va a haber una suerte de coliderazgo. Surge con muchísima fuerza toda la región de Asia-Pacífico, en particular de la República Popular China, pero no excluyentemente de la República Popular China. También está quienes han tenido la posibilidad de salir más rápido de esta situación. Una, los chinos, después podemos hacer algún grado de valoración por qué, cómo, de qué manera, etcétera, pero también de naciones como Singapur, como Corea del Sur, etcétera. Por lo tanto, el desplazamiento lo ha llevado a decir al propio Henry Kissinger. Todos ustedes recuerdan que Kissinger fue secretario de Estado nada menos que de Richard Nixon, que si bien está grande, no tiene un pelo de sonso, y llegó a decir que lo máximo que podía aspirar a Estados Unidos en esta época era co-liderar. Una de las preocupaciones que se establece en estos procesos, que es muy visible en estos días con tanta violencia y tanta incertidumbre, es que cuando un sector que ha sido, un país que ha sido muy dominante como los Estados Unidos, está en retroceso, en decadencia, aunque no se admita, se torna peligroso. Y con un liderazgo como el de Donald Trump se torna más peligroso todavía. Europa ha sido golpeada de lleno. Estaba leyendo algunas cifras que se corrigen prácticamente a diario de cuál va a ser la caída, por ejemplo, del Producto Bruto Interno de la región, de la Unión Europea. La nación más golpeada europea que se salió por el Brexit, que es otra muestra, en todo caso, del encerramiento pre-pandemia, es el Reino Unido, Gran Bretaña, que ya está superando una caída del 20% en su PBI, pero otras naciones altamente desarrolladas, la líder, digamos, de la Unión Europea, como Alemania, está por arriba del 10% en la caída de su PBI. La segunda, detrás del Reino Unido, es España, que está cayendo un 17-18%, lo que le está trayendo a España ya problemas también sumamente serios. Para ir un poco más a la región, y luego ir al tema de los liderazgos y las cuestiones nuestras que me convocó a esta charla, pero me parecía útil poder hacer este pantallazo para que nosotros tengamos una idea de cómo estamos viendo el mundo, cómo nos insertamos, cómo pretendemos ser un partido moderno, etc. Bueno, yo creo que de las formas como se enfrentó esta pandemia, ha habido algunos ejemplos muy malos. Uno de ellos está claro que ha sido el ejemplo de Jair Bolsonaro, el presidente del Brasil. El presidente de Brasil es una expresión de un populismo claramente, podríamos decir, de derecha. Lo es porque combina los factores que han sido un denominador común en América Latina, es decir, plantearse un liberalismo a ultranza desde el punto de vista económico y un autoritarismo desde el punto de vista político. Todos nosotros siempre hemos dicho que las dictaduras militares argentinas eran extremadamente autoritarias en lo político, pero extremadamente ultraliberales, desde Krieger Bacena en adelante, Martínez de Oz, etcétera, etcétera, en lo económico. Bueno, esto se da en este momento en Brasil. Brasil con Bolsonaro tuvo algunas acciones ridículas, como por ejemplo plantear que esto era una gripecina inicialmente, e incluso llegó a decir que el hombre brasileño estaba más apto para poder resistir porque estaba acostumbrado a bucear en las alcantarillas. Es decir, para Bolsonaro, lo que es para nosotros un gravísimo problema de subdesarrollo, que es que no tener infraestructura y tener que bucear en las alcantarillas, para él era una virtud porque lo hacía suficientemente fuerte para generar anticuerpos. Bueno, no ha sido así. Lamentablemente para el pueblo brasileño, la tragedia humanitaria que hoy vive Brasil es extremadamente grande.
y hay una tendencia creciente a un autoritarismo político que todavía está en pleno desarrollo, no sabemos cómo termina. Lo que no significa que haya que subestimarlo, porque tiene un grado de popularidad todavía importante, anclado alrededor del 30% de la población de Brasil, que respalda su liderazgo. Y en el caso nuestro, en el caso de Argentina, también he escuchado muchísimas apelaciones en el pasado reciente, incluso pre-pandemia, del ejemplo chileno. Bueno, todos sabemos que incluso antes de la pandemia, el ejemplo chileno también estuvo en fuerte cuestionamiento, porque por un tema de una reivindicación casi menor, como era el boleto del metro o del subterráneo, puso a la superficie problemas estructurales como la cuestión de las pensiones, de las jubilaciones, de la precarización laboral, de la educación, que está clarísimo que en Chile no existe educación pública, mucho menos gratuita, etc. Por lo tanto, yo creo que la región está dura y fuertemente golpeada. En el caso de nuestro país, que ya estaba extremadamente vulnerable, está muy golpeado. Puede tener alguna ventaja comparativa. El nuevo mundo puede llegar a ser demandador de alimentos, habida cuenta cuando se comience la post-pandemia. Y nosotros podemos ser proveedor, digamos, de esos alimentos. Pero obviamente si nosotros continuamos con la política simplemente de exportación de alimentos sin prácticamente agregar valor, eso pone una situación de lo que ya era una vieja discusión en la Comisión Económica para América Latina de la CEPAL, de deterioro en los términos de intercambio comercial y la política sustitutiva de importaciones, como todos conocemos. Lo que sí está poniendo en discusión también es el papel del Estado futuro. Y acá sí yo pongo, tal vez un poco arbitrariamente de mi parte, pero para anclarme en un momento de la historia, yo creo que estamos en un momento parecido a un debate como el que se dio en el 29-30, trasladado, digamos, a nuestra pequeña realidad. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un planteo de la necesidad de búsqueda de un nuevo trato, y como no tenemos liderazgos personales resonantes, porque esto es uno de los temas, tenemos que buscar fundamentalmente liderazgos institucionales y fundamentalmente una fuerte carga de contenido propositivo. Voy a ir más al grano y voy a tratar de ser, con esto ya voy a ir redondeando. Todos ustedes saben que yo en la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, en Gualeguaychú, fui el vocero o el presidente del bloque que estuvo en favor de la conformación de Juntos por el Cambio. No estoy arrepentido, ni mucho menos. Yo creo que nosotros íbamos en ese momento por dos reglas de oro del funcionamiento democrático. Me he cansado de repetirlo 1000 veces en cada intervención, y lo dije en la ocasión de mi intervención en esa convención. La primera es el equilibrio del control del poder, que hace al de la democracia. Si no hay equilibrio y control, hay una tendencia al autoritarismo. Y la segunda es la posibilidad de garantizar la alternancia en el ejercicio del poder. Si no se garantiza la posibilidad de la alternancia en el ejercicio del poder, hay una tendencia a la concentración autoritaria, a la hegemonía. Recordemos simplemente, como datos ilustrativos, pero no son menores, las últimas elecciones que Cristina Fernández de Kirchner había ganado a Hermes Wiener, justamente dirigente socialista de Rosario, había sido por 54% contra 17%, pero no era lo más grave en la categoría de presidente. Lo más grave era lo que eso significaba en la representación parlamentaria y la posibilidad de un desequilibrio en el sistema político que eso producía. Por lo tanto, yo creo que ese primer paso que dio la Convención de Gualeguaychú fue correcto. Y además permitió dotar al pueblo argentino de un formidable instrumento, como fue Cambiemos inicialmente, que permitía competir en un pie de igualdad y ganar la elección, y por lo tanto garantizar la alternancia en el ejercicio del poder. Si no hay alternancia, hay una tendencia a la hegemonía, al autoritarismo y a la corrupción sistémica. Vale la pena recordar que cuando nosotros nos enseñamos, estudiamos y enseñamos, utilizamos como el ejemplo de un partido hegemónico
en la terminología de Sartori, o dominante, en la terminología de Virdó, al PRI de México, el Partido Revolucionario Institucional, que tuvo una primera etapa muy revolucionaria, se podría ubicar hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas, y posteriormente fue ganado por amplísimos niveles de corrupción, pero que con el tiempo eso se convierte en una cuestión hegemónica, autoritaria y de corrupción sistémica. Por lo tanto, no hay que avergonzarse ni pedir disculpas por haber hecho lo que se hizo en la Convención de Gualeguaychú, desde mi punto de vista. Equilibrio y control y alternancia. Pero también es justo que yo les diga, y que sea honesto con ustedes, decirle que nosotros aspirábamos que el tercer paso que debía darse era la posibilidad de constituir un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición no es simplemente una mera distribución de los espacios de poder, que es legítimo aspirar a tener el mayor nivel. Nadie tiene que avergonzarse por tener el mayor grado de participación en un gobierno, sino que fundamentalmente está dado por la posibilidad de tener ámbitos de debate de las políticas públicas esenciales. La verdad que en ese sentido, el radicalismo, la Unión Cívica Radical en estos años del gobierno de Cambiemos, tuvo un papel absolutamente secundario. Por un lado, porque hubo una falta de voluntad del PRO en tener una actitud más amplia, más integrativa. El propio Macri dijo después de la convención de Gualeguaychú que no iba a haber un gobierno de coalición, cuando algunos de nosotros que estábamos en el armado fuimos en queja, por decir de algún modo, nos dijeron que bueno, que era una cuestión de marketing, porque se asociaba al tema de Cambiemos a las alianzas con la frustración del gobierno de la alianza en la época de la Rúa, y que por lo tanto no era bueno plantearlo, pero que no iba a ser así, etc. Yo particularmente, como ya tengo unos años en esto, no me lo creí. Realmente creo que uno de los graves problemas que tuvo el gobierno de Macri fue haberse cerrado en un círculo muy poco comunicativo con el resto. Recordemos que el círculo que estaba muy al lado de él era el jefe de gabinete, Marcos Peña, su principal asesor en encuestas, el ecuatoriano Durán Barba, y que también decían a diestra y siniestra que tenían el mejor equipo económico de los últimos 50 años. Quiero decirlo que yo no lo digo esto ahora, en su momento en una reunión del Hotel Savoy, donde estuvo toda la dirección partidaria, ya advertí que había algunas cosas que hacían ruido desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, y que el propio Alfonso Prat-Gay advertía acerca de la necesidad, en todo caso, de una tercera regla de oro que nunca se ha intentado bien, que es la necesidad que es el axioma de que cuando una crisis es profunda y prolongada en el tiempo, lo que corresponde es intentar ampliar la base de sustentación política y no cerrarse para poder encararla con éxito. De allí algunos intentos nuestros de ampliación de la coalición, algunas movidas que fueron públicas, de intentar seducirlo en el buen sentido de la expresión política al propio Labaña, con quien teníamos algunos antecedentes políticos, para atraerlos y para hacerlo más competitivo, pero fundamentalmente de poder crear mecanismos institucionales de debate de las políticas públicas esenciales. Recordemos simplemente a modo de anécdota que solamente podíamos hacer algunos planteos vinculados a la cuestión de tarifas, y cuando aún hacíamos la cuestión vinculada a la cuestión de tarifas en el gobierno anterior, se nos salía a decir desde el propio gobierno que conspirábamos contra la estabilidad porque hacíamos algunas advertencias que eran fundamentales en el tema de la política de tarifa. ¿En qué situación creo que debemos situarnos ahora? Bueno, ahora yo no planteo solamente equilibrio, control y alternancia. Ahora planteo la necesidad de construir una alternativa política, que es más que una mera alternancia en el ejercicio del poder. Ahora, una alternativa política tiene como fundamental premisa o requisito estar rellena de contenido, con un fuerte contenido. Para eso tenemos que tener un contenido propositivo que sea fuertemente respaldado por el pueblo argentino.
La sociedad argentina se ha hecho infinitamente más compleja, la sociedad en el mundo es mucho más compleja. Yo creo que nosotros tenemos que volver a ser voceros de las reivindicaciones específicas, las hay de todo tipo, por ejemplo, la reivindicación de la cuestión de género. Esta pandemia también puso en la superficie lo peor y lo mejor, desde los gestos muy altruistas de quienes son capaces de dar todo ejemplo, incluso de poner en riesgo su vida, como por ejemplo la violencia de género o las situaciones de inseguridad permanentemente que se están dando, que van generando situaciones sumamente complejas, que además nos ponen en cuestionamiento otra cuestión que ha sido fundamental característica de este neoliberalismo de los últimos 40 años, que es el tema del extractivismo no regulado, salvaje del medio ambiente. Algunos han disfrazado esto como la cuestión del cambio climático, en realidad es el calentamiento global. Todos sabemos que esto nos va a poner, como lo advierten y no se han venido equivocando, la mayoría del pensamiento científico, entre ellos el que debió haber sido presidente de los Estados Unidos en caso de no haber habido fraude en el estado de la Florida, Al Gore. ¿Cómo que nos vamos a enfrentar a este tipo de pandemias? Porque la situación del deterioro del medio ambiente, que uno de los máximos estudiosos de esto, como es David Harvey, plantea que nosotros hemos creado una segunda naturaleza. La primera naturaleza es la que nos ha sido dada, y una segunda naturaleza, el mundo que hemos construido. Obviamente nosotros estamos un poco atrasados. Un dato que no es menor y que es muy elocuente. En general, las concentraciones urbanas en el mundo son de un promedio del 55%, pero en América Latina son del 83%. En América Latina, este es un dato del Banco Mundial, en América Latina nosotros tenemos megaciudades, como la Ciudad de México, megaciudades como todo el polo de San Pablo y el AMBA, que tanta preocupación genera. Ahora, eso respondió, las migraciones internas, a otra realidad económica, política y social. Por lo tanto, yo creo que una de las cosas que hay que plantearse muy seriamente, y para eso hay que hacerlo con fuerte poder político, es recuperar el instrumento de la planificación indicativa, para ver de qué manera se produce una descentralización de los grandes centros urbanos. Los grandes centros urbanos de esta manera de crecimiento tan anárquico, fundamentalmente como se ha producido aquí en el AMBA, lleva a que sea el campo de fermento muy fácil de enfermedades sociales, por el hacinamiento, por la promiscuidad, por el desarrollo de los delitos transnacionales como el narcotráfico y algunos otros que han ido asolando y que en algunos casos se han ido convirtiendo en estados paralelos en algunos lugares, por ejemplo como Colombia o como México. Todavía nosotros no tenemos esa situación, pero yo no les voy a hablar a ustedes de los rosarinos, de la situación seria de lo que esto implica como un peligro potencial. Razón por la cual nosotros tenemos que recuperar un papel del Estado con una planificación indicativa, con un fuerte poder político, y en ese sentido, lejos de ser partidario de lo que algunos, tal vez con mala fe, me atribuyen personalmente o atribuyen al sector que yo estoy, de ser rupturista. No, yo no soy rupturista de lo que hemos creado. Yo planteo ampliarlo. Lo que yo planteo es reformular esa política de alianza con un liderazgo mucho más institucional, que tenga un ámbito de debate de las políticas públicas esenciales y con un papel mucho más protagónico por parte de la Unión Cívica Radical. Y no porque la Unión Cívica Radical, como nos gusta decir a nosotros, sea el partido que tiene un cura en cada pueblo, como lo decimos, cosa que es cierto, tenemos de La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Sino fundamentalmente porque no solamente somos de la estructura, sino que tenemos que tener músculo, corazón y cabeza, porque tenemos muchísimos cuadros políticos, hombres y mujeres, en distintos ámbitos que pueden ser aprovechables y han sido absolutamente desaprovechados.
Por lo tanto, yo creo que la reformulación de la alianza con un liderazgo más claro del radicalismo, de un radicalismo renovado, puede servir para ir reformulando o formulando todos estos contenidos que algunos he ido ejemplificando y que irán surgiendo posteriormente a lo largo de la charla con un mayor contenido propositivo, para que estas reivindicaciones específicas, cada vez más complejas, puedan unirse a un proyecto común y ser un proyecto nacional, que es el Partido Radical. El radicalismo siempre fue un partido nacional, no simplemente comarcas sueltas por distintos lugares del universo territorial. Con esto intento hacer un primer cierre. Lo que estoy planteando es la necesidad de que el radicalismo genere todos los ámbitos de debates que sean necesarios, que sean debates de contenido, que busquen la ampliación de la base de sustentación con un contenido mucho más coherente, que enhebre las reivindicaciones específicas con un proyecto común, con un proyecto general, y que asuma el liderazgo. Si no tenemos un liderazgo personal, que sea un liderazgo institucional. Este es un poco el tema que ustedes me plantearon para el día. Esta es la forma como yo veo en este mundo que va a ser gobernado por las próximas décadas, porque esto hay que medirlo en décadas, por la incertidumbre. Hay un cambio en el centro mundial, va a haber una coexistencia, eso va a traer ciertos peligros, etc. Y por lo tanto nosotros tenemos que reformular también el propio Estado-nación. Yo no creo en la política de Zizek, todos conocen a Zizek, que cree que acá se produce el crack del sistema capitalista, no lo creo. Pero tampoco caigo en la ingenuidad de Yuval Harari, que es un profesor muy destacado, israelí, que plantea que, bueno, que ahora el mundo tiene que ser de colaboración y cooperación. Yo veo, sí, más bien como algunos teóricos españoles que he estado viendo, que intentan esa formulación a través de estados-nación que tengan niveles de cooperación, pero para lo cual tienen que estar claros cuáles son los contenidos de los niveles de cooperación. Una revalorización del papel del Estado-nación mientras dura este retraimiento de la situación de globalización, que se va a dar por un tiempo, hasta que esto pase. No es que el fin de la globalización, de mucho menos, pero se va a dar a un retraimiento por un tiempo determinado y por lo tanto va a haber un papel mucho más fuerte del Estado-nación en esto, con políticas de cooperación y de colaboración regionales. Tampoco me sumo a las teorías conspirativas, y con esto cierro, que para tomar los dos extremos, permanentemente Donald Trump habla del virus chino, etcétera, etcétera, y algunos insinúan que fue elaborado por algún laboratorio en China, en Wuhan. Los chinos le contestan a su vez que no, que en realidad fueron los norteamericanos los que lo llevaron a Wuhan cuando fueron en octubre del año pasado a los juegos militares que se desarrollaron en Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. Bueno, ni una cosa ni la otra. En realidad, los estudios demuestran que esto ha sido una consecuencia natural del desarrollo de una pandemia y que, por supuesto, la reacción desmesurada de Trump de quitarle apoyo a la Organización Mundial de la Salud es desmesurada como casi todas las cosas que hace. Lo mismo lo de Bolsonaro, pero tampoco creo en lo que dice, para ser justo, el filósofo Giorgio Agamben, italiano, que dijo que la pandemia era un invento. No, no es un invento. En realidad, a veces los que son intelectuales suelen enamorarse de su propia obra. Y como él escribió un libro que en su momento se llamaba Estado de Excepción, que es del año 2004, trataba de decir que esto es un invento a los efectos de establecer un estado de excepción. No hay duda que corremos peligro en el retroceso de muchas libertades individuales y que una de las consignas nuestras tiene que ser la ampliación de derechos y la preservación tanto de derechos individuales como colectivos. Pero no estamos en la situación de un estado de excepción como denunciaba por vía de un invento Giorgio Agamben. Sí, tal vez Agamben tenga razón
cuando vemos algunos excesos que se están produciendo incluso en nuestro propio país, y por lo tanto ahí tiene que estar la impronta del ADN de la Unión Cívica Radical, que tiene esa impronta de la defensa de la ampliación de derechos, de las libertades individuales, etcétera, etcétera. Un poco con esto quiero hacer el cierre de esta primera parte para permitir un intercambio. Y bueno, disculpe si me excedí. Freddy, muchísimas gracias, muy claro. No, estás dentro del tiempo. Así que muchas gracias por toda la información, por tus conceptos políticos. Ya hay algunas preguntas. Les sugiero lo siguiente. En vez de transmitir yo las preguntas, en la medida que seamos concretos en la pregunta, que no nos vayamos del eje de la charla y que seamos breves en la formulación de la pregunta o en el comentario que queramos hacer, vamos otorgando la palabra. Si te parece, Nacho, vos manejás desde allí. Hay una primera pregunta de Marcelo Svarstein, que en realidad son dos preguntas en distintos momentos, pero que van más o menos de la mano. Marcelo, si te parece, la formulás vos directamente a Freddy. Estás con el micrófono encendido, Marcelo. Hola. Hola, Freddy, ¿cómo te va? Un gusto. Un gusto. Un gustazo, Marcelo. Muchísimo gusto de verte. Igualmente, un gran abrazo. Freddy, mirá, yo tengo una de las cosas que vos planteaste recién, que me encantan, que es necesario que la UCR reformule la convocatoria con los sectores progresistas. ¿Vos creés que hoy las autoridades del Comité Nacional están a la altura de las circunstancias para poder hacer la convocatoria buena que vos preveés? Y la otra pregunta que te hago, ¿no creés que sería interesante que en las próximas elecciones, para visualizarlo al partido, porque está medio invisibilizado en los últimos tiempos, ¿no creés que el partido debería ir con sus propios candidatos, dado que es una elección intermedia? Muchas gracias y te mando un gran abrazo, como siempre. Gracias, Marcelo. Bueno, Marcelo, no sabes el gusto que me da verte, de las veces que hemos estado conversando y charlando de todas estas cosas en Resistencia y en algunos otros lugares donde hemos morado en la militancia morada, digamos. A la primera, no, justamente creo que no, que el radicalismo está lejísimo de cumplir, porque cuando yo dije que el PRO tuvo un planteo muy centralista, tal vez soberbio y demás, también debo decir que hubo demasiada complacencia por parte del radicalismo. El radicalismo parecía espasmódico, hacía por ahí una de cal y una de arena, cada tanto criticaba, por ejemplo, por eso cité el tema de tarifas, y aún hacía maltratado. Y cuando las papas quemaban, los llamaban para sacarse una foto y nada más. Bueno, yo creo que eso no puede seguir. El radicalismo tiene que reformular las reglas de juego. Y tiene derecho, el derecho muy propio de plantear el liderazgo. Y con respecto a la participación, esto no lo digo con el diario del lunes, lo dijimos ya la vez pasada. Ustedes vieron que se instaló en la sociedad argentina un debate de si las PASO eran necesarias o no eran necesarias. Las PASO me refiero a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Bueno, yo soy un defensor conceptual de las PASO. ¿Por qué? Porque sobre todo en las grandes urbes, en particular me hago cargo en el AMBA, en el Gran Buenos Aires, era un tráfico escandaloso entre el puntero radical y el puntero peronista. Nosotros a veces sacábamos, qué sé yo, 5.000 votos, por decir una cosa, en la interna radical, en un lugar del Gran Buenos Aires, y después sacábamos 3.000 votos en la elección general. Es decir, en general había una distorsión total, porque el puntero utilizaba eso como un capital político que luego lo negociaba, y eso fue produciendo una distorsión en el funcionamiento y la transparencia del radicalismo. Las primarias abiertas intentaron cambiar eso. Por supuesto que las primarias abiertas pueden ser perfectibles. Por ejemplo, se me ocurre que una de las cosas perfectibles puede ser, en el caso de fórmula presidencial,
la recomposición de la fórmula, en vez de que compitan dos que se excluyen, puede ser que el que gana encabece y el que pierde lo acompañe como candidato a vice, etcétera, etcétera, entre otras muchas cosas. Pero, ¿por qué hago esta alusión? Porque nosotros ya en la última elección presidencial planteamos la posibilidad de competir con candidatos propios, porque entendíamos que teníamos muchas diferencias de fondo, muchas de estas, con candidato propio, y que fuera en un debate público de cara a la sociedad, fuera de una elección cerrada, la sociedad, quien determinara si realmente existía liderazgo o no liderazgo natural. En su momento se nos contestó que no, porque estaba el liderazgo de Macri y otra cosa. Y bueno, yo no creo que eso sea cierto. Y además esto corre por mi cuenta, me hago cargo. Para mí Macri no ha sido un liderazgo muy solidario. Fíjense que poco antes de la cuarentena en Villa La Angostura hizo un reportaje donde dijo que sus asesores lo habían aconsejado mal en la cuestión de la deuda, le tiró toda una carrada de mierda, por decirlo de modo, a sus asesores, y dijo que los radicales le hacíamos la vida imposible. Nosotros le hacíamos la vida imposible cuando fuimos más allá de lo prudente, incluso solidario y acompañando al gobierno que él encabezaba. Nosotros planteábamos en su momento competir con la candidatura presidencial del senador Martín Lustó, porque nos parece que es un exponente que tiene mucha más llegada a los sectores más jóvenes y porque tiene una estructura de pensamiento más socialdemócrata. Acá me meto un puntito más allá. Yo creo que lo ideal de la recomposición del sistema de partidos serían dos grandes bloques que se equilibren y se alternen. Vuelvo a insistir en esos conceptos. Yo pienso que tal vez la columna vertebral de un social cristianismo, por el ADN que tienen, podría estar en el peronismo, pero el ADN y la columna vertebral de lo que nosotros tenemos, que es un pensamiento socialdemócrata, tiene que estar en el radicalismo. Nosotros podemos ser la columna vertebral de un armado socialdemócrata moderno, como planteaba Raúl Alfonsín, dotarlo de un contenido para constituir una alternativa política de futuro. Y tenemos que reclamar fuertemente, como en uno de los temas de esa reformulación de la política de alianza, estas reglas de juego para que las mismas se verifiquen. Porque nos ha pasado incluso en la provincia de Buenos Aires. Yo puedo dar el territorio que más conozco. En la provincia de Buenos Aires prácticamente no hubo paso. Y había muchísimos hombres y mujeres del radicalismo que aspiraban legítimamente a ser, supongamos, candidato a intendente de un pueblo y ciudad. Le decían no, porque el acuerdo ya venía de arriba y no le permitieron. Solamente en 2 lugares permitieron. Fue Avellaneda y Mar del Plata. Pero podría darle innumerables casos de los 137 distritos que tiene la provincia de Buenos Aires, de mucha importancia, donde es fundamental la posibilidad de competir porque tenemos diferentes formas de ver las cosas. Y hacerlo democráticamente, civilizadamente, no significa un criterio rupturista, significa un mayor nivel de potencialidad que lo haga incluso más competitivo a este armado. Y a su vez, como eso va a estar precedido de un debate de ideas, este debate de ideas va a tener mayor coherencia. Para dar un ejemplo, otros días la convocatoria que se hace de las marchas. Bueno, muchos amigos fuimos acá a Plaza Moreno. ¿Por qué? Porque íbamos con la impronta de oponernos a la muy inoportuna reforma judicial. Pero hubo un grupo que terminó vandalizando, como ustedes habrán visto, el monumento a Raúl Alfonsín, escribiéndole abajo, masón. Entonces ahí había una mezcla de facho, de tipo de Esper, de tipo de Milei, con lo cual no tenemos nada que ver. Es decir, o nosotros le damos una cosa más homogénea, sobre la base de una conducción radical, o esto puede ser campo de cualquiera. Yo creo que el radicalismo tiene por historia la necesidad de conducir. Y la necesidad de conducción es justamente a través de estos mecanismos. Bien, Freddy, muchas gracias. Leonardo Rivadavia, creo que ya algo te respondió Freddy tu preocupación, pero si estás por ahí, abrís el micrófono y se lo planteás, pero creo que la respuesta te la dio recién. No te veo, Leonardo. No lo encuentro.
Bueno, no, la preocupación era justamente si había contactos con el Partido Libertario o la derecha conservadora de ex Carapintadas. Bueno, ha sido muy claro, Fred. No tenemos nada que ver. Somos de otro barrio. Eh, Pacho, vos querías hacer una pregunta que también creo que en parte te contestó Freddy, pero adelante. Sí, no, es una pregunta que hago en todas las charlas del ciclo y todos responden lo mismo. Vos lo acabas de decir, de si a todos le pregunto si hay que ampliar el frente Juntos por el Cambio hacia otros sectores como el socialismo, el GEN y demás. Y te adelanto lo que se dijo en otras charlas, que creo que vos coincidís, se corre el peligro, si no, de una elección similar al 2011 y permitir que el peronismo siga abarcando lugares de poder, por ejemplo en el Senado, y llegar a a los posibles 2/3 del Senado, teniendo en cuenta que el año que viene se eligen senadores y acá en Santa Fe, por ejemplo, elegimos senadores. Entonces, te iba a preguntar si vos estabas de acuerdo con ampliar el frente. En eso creo que estamos de acuerdo. Y la segunda pregunta, aprovechando que estás acá, es saber cuál es tu posición sobre la reforma judicial, que la hemos analizado en otras charlas del ciclo, a nuestro entender, muy inoportuna, pero también no es la reforma que se espera porque es muy poco federal. Vamos hacia un sistema acusatorio y le da más prioridad a la cuestión de crear nuevos juzgados. Entonces, tenemos un montón de puntos de crítica. ¿Cuál es tu opinión principalmente respecto a la reforma judicial que impulsa el gobierno nacional? Bueno, con respecto a la primera parte, vos mismo lo has señalado. Sí, yo soy partidario de la ampliación para hacerlo más competitivo y tomo un ejemplo. Una semana antes de la convención del año pasado, la Convención Nacional de Parque Norte, se hizo la convención de la provincia. Y cuando nosotros estábamos en una plena tarea intentando ampliar, recuerden que estábamos con una aproximación con el sector de La Baña, nos pusieron un freno en la convención de la provincia. Porque dijeron, cambiemos puro. Y con hegemonía pro. Porque la verdad que esto también corre por mi cuenta. La hegemonía y el sometimiento del radicalismo de la provincia de Buenos Aires al PRO ha sido escandaloso. Y algunas expresiones públicas de estos días son también escandalosas. Porque uno puede opinar, por ejemplo, cuando se trata de candidaturas públicas, si el perfil es mejor o es menor. Pero nosotros estamos en un proceso interno en la provincia de Buenos Aires, que yo no sé si se realizará en el medio de la pandemia o no, pero de autoridades partidarias, y pedirle auxilio al PRO que se inmiscuya en la interna radical para elegir las autoridades del partido, como públicamente, no me hagan hacer nombres, se pidió públicamente, me parece humillante, me parece escandaloso. Con respecto a la reforma judicial, yo creo que acá hay una madre del borrego. Acá el tema de la reforma judicial tiene una deformación original, que es que está fundamentalmente orientado a hacer visible la situación de la justicia federal de la capital federal, fundamentalmente. El famoso tema de Comodoro Pi. Porque justamente allí, y esto es una deformación justamente macrocefálica que nuestro país viene sufriendo desde hace muchísimo tiempo, porque justamente por allí tramita la mayor cantidad de las causas que involucran episodios o hechos de corrupción, de las distintas administraciones, no solamente de una, pero fundamentalmente de la administración que llevó adelante Cristina Fernández de Kirchner. Y yo creo que el mal, lo digo con cierta experiencia, se inició cuando se rompió el equilibrio que marcaba la Constitución del año 94 en la Constitución, en la conformación del Consejo de la Magistratura. Yo por 2 años fui representante de diputados en el Consejo de la Magistratura y presidí la Comisión de Acusación. Y funcionaba bastante bien con la conformación del equilibrio que marcaba la Constitución. Cuando se estableció la reforma y se pasó a los 12 miembros, se bloqueó el corazón del Consejo de la Magistratura a nivel nacional. ¿Por qué? Porque si uno cuenta los 2 de diputados, más los 2 del Senado, más el miembro permanente del Poder Ejecutivo, hacen 5. Si vos necesitas 2/3 para acusar o para designar, bloqueas los 2/3.
Y ahí, a partir de ahí, se estableció un nivel de negociación escandaloso que terminó en la situación de desmadre, fundamentalmente en el ámbito de la justicia federal. Desde ya digo que obviamente una reforma judicial va a ser importante, pero así como planteo que políticas de Estado requieren un nivel de consenso amplísimo, también lo requiere, y un debate muy profundo, el tema judicial. Este no es el momento, es un momento claramente inoportuno y está teñido de esta sospecha que está orientado fundamentalmente a favorecer algunas situaciones en un negocio de toma y daca con algunos gobiernos provinciales que pretenden lograr la mayoría a los efectos de que la misma sea viable en el trámite parlamentario. De todas maneras, yo creo que va a ser muy difícil que lo saquen, porque no creo que tengan el número en diputados. Pero de todas formas, me opongo terminantemente que en esta situación se aborde un tema como la reforma judicial. Y sí valdría la pena que el radicalismo tenga una propuesta de reforma judicial mucho más seria, de los cuales yo hago un humilde aporte con mi experiencia que acabo de señalar. Gracias, Freddy. Tengo dos pedidos de palabra. Uno, Jacinto Esperanza, ex intendente de Reconquista, ex ministro hasta hace poco de nuestra provincia. Adelante, Cacho. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, la verdad que una preocupación muy grande sobre la conformación de este espectro más amplio que se pretende construir, ¿no? Porque si bien lo dice Federico, anida en nosotros la convicción demócrata y progresista, indudablemente que si hay una actitud por parte de sectores del radicalismo en que la propia gente del PRO se meta en la interna de la constitución de las autoridades partidarias ahí en provincia de Buenos Aires, pero además lo vemos estos días a López Murphy trabajando en la provincia de Córdoba, tratando de arrimar, digamos, a este mismo armado, a Milei y a otros sectores. Bueno, creo que vamos a ser sinceramente desplazados, no vamos a ser nosotros los que vamos a tener la mirada y digamos, ese liderazgo en un proyecto que necesariamente la Argentina necesita. Así que creo que tenemos que afinar mucho más esto. En la provincia de Santa Fe tenemos una particularidad donde se puede seguir trabajando y podemos lograr armarlo, pero ya tuvimos un problema con el partido a nivel nacional cuando nos intervino la convención, cuando después de lo de Gualeguaychú habíamos tenido dos procesos muy interesantes y positivos y el radicalismo había salido fortalecido en todo ello. Y el tercero, bueno, nos llevó a que hemos perdido la provincia, hemos sido parte, digamos, del gobierno de la provincia, pero lo hemos perdido. Así que remontar nuevamente eso obliga a que los sectores, tanto en la provincia de Santa Fe, pero también a nivel nacional, bueno, veamos de qué manera podemos llevar adelante este proceso. Lo veo muy difícil y, por supuesto, habrá que, si no, digo, va a haber una ampliación del espectro, pero donde hace un tiempo se decía que por allí a Macri, al PRO, le interesaba mucho más Pichetto que todo el radicalismo. Y Pichetto también está armando como para ampliar, digamos, la base de lo que se necesita para ese nuevo proceso. Así que la verdad que es preocupante, pero bueno, obliga a que nos pongamos las pilas y veamos cómo podemos contrarrestar eso para sumar en conjunto. Gracias, Choco, muy amable. A vos, Cacho. Bueno, muchísimas gracias, Cacho, por la pregunta, me parece muy interesante. Sí, por eso es que yo creo que es fundamental el papel del radicalismo. Nosotros no podemos pegar simplemente, yo hago una propuesta de tipo teórica y general, pero no es un salto a vacío la ampliación. Tenemos que saber con qué actores, con quiénes, con qué mecanismos institucionales, con qué reformulación de reglas de juego, etc. Y por eso es que antes que nos tomara la pandemia, muchos de nosotros estaban aceptando las reglas de juego partidaria,
en la necesidad de cambiar la dirección de un partido fundamental, como es el radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Yo me comprende las generales de la ley, pero nos estaba yendo y nos está yendo muy bien. Nos estaba yendo y nos está yendo muy bien. Lamentablemente nos agarró la cuarentena y tuvimos que sustituir, porque no hemos dejado. Hemos hecho por vía de estos medios ahora centenares de reuniones y nos está yendo muy bien, porque hay una convicción de la mayoría, de lo que yo estoy seguro va a ser la nueva mayoría del radicalismo de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque cuando el radicalismo ha tenido posibilidades de liderazgos históricos, desde Irigoyen, desde el propio Balbín y del último gran liderazgo, que fue el de Alfonsín, fue cuando el radicalismo de la provincia de Buenos Aires ensambló con los otros grandes centros urbanos. En el caso de la capital federal, con la provincia de Santa Fe, que es tan importante, ustedes saben mucho más que yo de eso, con Córdoba también, por supuesto. Yo creo que es necesario, por eso puse el ejemplo, que lamentablemente el radicalismo de la provincia tuvo una política de sometimiento, de sumisión, de no hacer ola para que no se enojaran supuestamente nuestros aliados, que más que aliados parecían patrones del PRO y que nos bajaban la línea en todo, aún en cosas que son políticas que están totalmente en contra del ADN que históricamente ha representado el radicalismo. Pero yo tengo muchísima confianza en que cuando las condiciones se puedan darse, vamos a ganar la provincia de Buenos Aires. Y que eso va a producir un cambio, un revulsivo muy interesante. Bueno, es público que a nosotros nos está apoyando. Bueno, nosotros planteamos un cierto modelo de gestión que no existió, que logra ese equilibrio que tanto se pide, de preservar la salud, pero también la actividad económica y comercial, una suerte de garantía de radicalismo histórico que da Juan Manuel Caseri, modestamente quien les habla, y una proyección con la figura de Lustó, un pensamiento socialdemócrata mucho más afín a la posibilidad de llegar a los sectores jóvenes y responder a muchas de esas reivindicaciones específicas. Yo creo que si esto se da, va a producir un efecto dominó en el país y beneficioso para que el radicalismo vuelva a ser el eje de un armado. Porque Alfonsín no le tembló el pulso cuando tuvo que hacer un ampliado amplio. Alfonsín tenía dentro de su armado al socialismo auténtico, tenía en su armado al socialismo unificado con Simón Lázara, pero también tenía sectores del desarrollismo con Vítolo, por ejemplo, o a Ruth Monjardín, que venía de Udelpa. Pero ¿quién tenía la dirección política e ideológica del tema? Esa era la cuestión. Esta discusión viene ya desde la época de la coordinadora. Quien tiene la dirección puede darse el lujo de unos armados suficientemente amplios, con los aportes que no se enriquecen, pero con una dirección que no sea desvirtuada por el accionar de otros. Ahora, si nosotros nos vamos a someter a políticas conservadoras que no tienen nada que ver con el ADN de la historia del radicalismo, y bueno, el radicalismo irá desapareciendo como partido. Gracias, Freddy. Vamos a pasar a la última pregunta. Antes les digo que por ahí hay una encuesta que nos gustaría mucho si pueden contestar. Es una evaluación del propio centro, de la propuesta que estamos haciendo y de lo que ustedes quieren a futuro. No sé, Candela, si te tengo por ahí, Candela de la Rosa, si no, la leo la pregunta porque ha dejado... Candela, ¿estás por ahí? Ahí la desmuto, Choco. También levantó la perfecto. mano Gonzalo después para hablar. Sí, me gusta. Sí, por favor, si podemos, eso te iba a proponer, Gonzalo, si querés hacerla, no solo la última pregunta, sino el cierre de este ciclo y de la charla de Freddy, en tu carácter de amigo y diputado. Dale, nacional. vamos. Ahí la desmuté a Candela, vamos con Candela y después cierra Perfecto. Gonzalo. Adelante, Candela. Candela, tenés que cliquear. Yo te estoy desmuteando, tenés que cliquear, desmutear o abrir micrófono. Debe tener algún problema. A ver, Candela, si no la leo a la pregunta. Candela de la Rosa pregunta a Freddy,
¿Cómo enfrentar la crisis de representatividad y la crisis de institucionalidad en este contexto de pobreza tan grande? Es una pregunta muy interesante, me parece. Adelante, Freddy. Sí, muchísimas gracias, Candela. Sí, es muy interesante y necesitaríamos muy largo desarrollo, pero algo insinué, yo estoy también trabajando sobre eso por una deformación profesional. Yo creo que hay una crisis de representación muy fuerte, por eso hablé de la complejidad de la sociedad, que aparecen reivindicaciones específicas mucho más complejas. Antes era más políticas de tipo globales y ahora tienen que ir a cuestiones mucho más complejas. Pero la cuestión central, desde mi punto de vista, es tener la idea, la emisión de la idea y el receptor en los lugares hacia donde nosotros dirigimos el mensaje, para que eso tenga un efecto multiplicador. Y eso significa más que nada un compromiso de militancia, pero una militancia que tiene que ser planificada en toda la nueva variable de reivindicaciones que aparecen, que son muchísimas. Yo creo que la única forma que nosotros recuperemos representatividad genuina va a ser si el mensaje que nosotros, porque podemos hacer el mensaje más lindo y si después nadie lo escucha o nadie lo multiplica, nos vamos a quedar enamorados de lo que escribimos o del mensaje que damos, pero no tenemos un efecto multiplicador que nos haga realmente representativos. Es con militancia en cada uno de los lugares, con esas reivindicaciones específicas nuevas que han aparecido en una sociedad compleja. Bien. Pasamos entonces, Gonzalo, si te parece, a tu reflexión y ya damos por cerrado con tus palabras. Tenés el micrófono apagado, Gonzalo. A ver, ahí Gonzalo. Ahora sí. Fíjate, lo tenés apagado, Gonzalo. Fíjate si no apretaste 2 veces, porque se desmutó y volviste. Es la representación del rugby también. Tenemos a Leandro Lobrouco, un ex Puma, y a Gonzalo. Mirá, 2 representantes del rugby nacional. Ahí está. Ahí está abierto. Bueno, Sí. Creo que me excede la posibilidad de hacer el cierre. Me excede en tanto la charla de Freddy fue muy erudita en términos de lo que es la política argentina. Y creo que fue erudita no solamente porque inició como punto de partida la historia de las pandemias y partimos de Atenas y la Grecia, ¿no? Las disputas iniciales hasta llegar a la actualidad. Y después, bueno, terminamos esta reflexión con nuestra querida Unión Cívica Radical. Y en ese punto creo que es necesario hacer algunas reflexiones. Creo que uno de los temas en discusión está el tema de la prolongación de la pandemia, y acá creo que viene la brutalidad del neoliberalismo, que disfraza de federalismo la transferencia a todas las provincias de la salud pública, cuando sabemos que no hay escuelas de salud pública en todas las provincias, que no hay ni siquiera en la mayoría de las facultades escuelas de salud pública, con lo cual teníamos que enfrentar una pandemia con un estado de la salud pública absolutamente desprotegido, tanto epidemiológicamente, cuestión que se demostraba que ni siquiera el presidente tuvo un equipo de epidemiólogos, sino un equipo de infectólogos, y por otro lado la insuficiencia de una vocación profesionalista que tiene casi todas las facultades de medicina, etcétera, etcétera, en el país. Casi todas las profesiones son más bien profesionalistas que, digamos, un pensamiento en la salud pública o en la sociedad en su conjunto. Creo que eso condicionó el efecto de la pandemia y nos ha llevado a una crisis económica mucho más grave que la que podríamos haber tenido si hubiéramos hecho digamos, no hubiera habido un gobierno tan sumiso al consenso de Washington como fue Menem. Pero hechas esas salvedades que son propias de alguien que tiene una formación en medicina y que ha visto este fenómeno, pero no lo ha podido manifestar porque no tuvimos el espacio público para hacer esta reflexión en la República Argentina, porque no tenemos el tiempo, como disponemos hoy, una hora de poder hablar
y poder remontarnos y ir en la historia hasta donde la historia merece ser llevada para tener un efecto causal y poder explicar los fenómenos contemporáneos y los fenómenos locales. Yo creo que me hubiera gustado que quien forma la opinión pública, esta cuestión de los medios de información y los sistemas de creencias que tiene la nueva sociedad contemporánea. Cuando digo sistemas de creencias, veo que la razón ocupa mucho menos lugar y que nosotros como radicales siempre fuimos muy racionalistas y algunas veces todo nuestro racionalismo no alcanza a conformar la opinión pública y mucho menos la voluntad popular. Creo que esa es una reflexión que también nos debemos en esta nueva instancia, si queremos llevar a cabo algo como Freddy decía, que tenemos un liderazgo institucional, porque no tenemos un líder, incluso, bueno, el mismo Alfonsín fue el líder casi después de ser elegido o en el momento en que iba siendo elegido por la sociedad, líder nacional, digo, fue primero un líder partidario, un líder focal, pero creo que este tema de un Estado, que más allá de que digan cada rato un Estado presente, nosotros tenemos un Estado deficiente y nosotros tenemos que conformar por estas dos cosas. Bueno, cómo revertir un sistema de creencias imperante y tenemos que revertir la cuestión de cuál es el Estado realmente eficiente para una sociedad que pretenda hacer de cada necesidad un derecho y de cada derecho una obligación estatal a ser cumplida. Yo creo que este es el desafío que me dejó la reflexión de Freddy, y creo que la posibilidad de hacer una alianza ampliada es una necesidad que, a mi juicio, tenemos que también ver cuál es el adversario, que el adversario condiciona nuestras posibilidades de alianzas, porque la brutalidad del adversario, el barbarismo del adversario condiciona las alianzas. Y cuando digo brutalidad y digo barbarismo, no creo que sea exagerado, dada la historia particular del movimiento que nos toca enfrentar. Y creo que eso condiciona las alianzas y ha condicionado también el éxito de algunas propuestas del radicalismo a la sociedad, como fue la propuesta de Raúl Alfonsín, totalmente saboteada y golpeada institucionalmente por el justicialismo, a pesar de que, como dice Freddy, era una alianza amplia, teníamos dos secretarios de Estado justicialistas, Curia y el mismo Labaña en su momento, y después lo que pasó con Fernando de la Rúa, y lógicamente que creo que también de alguna medida, con menos intensidad que a nosotros, pero también lo enfrentaron al gobierno de Cambiemos con brutalidad. De manera tal de que eso condiciona las alianzas, ¿no es cierto? Y la ideología también condiciona las alianzas, porque lógicamente es un sector que ideológicamente tenemos algunas distancias, pero hay que ver con quién tenemos más distancias. Entonces las alianzas están más condicionadas, a mi juicio, por lo cual tenemos más alianzas, más distancias. Así que Freddy, bueno, te agradezco esto, entiendo que las inquietudes del radicalismo bonaerense, creo que a mi juicio estamos muy condicionados para poder llevar adelante un proceso muy racional como que nos propones, pero creo que hay que seguir batallando por eso, independientemente de que tengamos éxitos o no, porque creo que este sistema de creencias que está imperando en la sociedad condiciona también fenómenos de corrupción política hacia dentro de las cosas partidarias, como es el esbozo de lo que pasaba con nuestros punteros, que no es solamente la provincia de Buenos Aires, acá también ocurre y ocurrió. De manera tal que también tenemos algo de la corrupción internalizada en nuestros métodos de elección. De manera que la pregunta sería, ¿cómo transformar nuestro Estado, más allá de Jorge, cuando inició el proceso de formación de la administración pública en el gobierno de Alfonsín? Y por otro lado, que creo que tenemos condicionados el régimen de alianzas solamente hacia la derecha, desgraciadamente, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Bueno, Gonzalo, mira, yo sin tener la pretensión de dar ningún consejo, me parece que habría que tomarlos
del pico a quienes hoy están gobernando, ¿no? Y tenemos un tema ahí picando incluso en la misma Cámara de Diputados. Ustedes recuerdan que cuando el presidente Alberto Fernández inauguró el periodo de sesiones, entre los proyectos más ambiciosos que enumeró para convertirlo en ley, estuvo el famoso tema de la constitución de un Consejo Económico y Social, ¿no es cierto? Algunos de nosotros, en mi caso particular, hace 2 o 3 años que vengo por todos los medios de comunicación planteando esto. ¿Por qué? Porque responde un poco a eso de la premisa de que si la crisis es amplia y prolongada en el tiempo, se requiere para poder enfrentarla niveles de acuerdos. Ahora, los acuerdos tienen que ser institucionales, por eso que yo decía, si pasa por una ley del Congreso va a tener la pluralidad necesaria del debate. De hecho, hay antecedentes muy interesantes de constitución de consejos económicos sociales por caso de socialistas, de radicales, de los mismos peronistas. Podría citarles no menos de 6, 7 con mayor o menor, más o menos completos, pero todos muy interesantes que podrían ser actualizados. Pero básicamente, si sale de un debate, en vez de estar discutiendo la reforma judicial, yo creo que habría que contraponer y plantear por qué no debatir lo que el propio presidente planteó en la Asamblea Legislativa de la Constitución por ley, para que tenga toda la legitimidad y el pluralismo necesario de la constitución de un Consejo Económico Social, que esté constituido, entre otros, por los sectores empresarios, los sectores del trabajo, los de la producción, los del trabajo, las universidades nacionales, que tienen que hacer su aporte, como están en la mayoría de los proyectos que están contemplados, los diferentes credos religiosos y aún nuevos actores sociales que pueden haberse ido incorporando. Esto permitiría salir de esto que se decía al principio, de este tema de una suerte de planteo solamente de infectólogos o epidemiólogos, que pudo haber estado bien al principio, pero que ahora requiere un planteo mucho más interdisciplinario. Pero además con una ampliación que tendría una legitimidad muchísimo mayor, y que si uno estudia los ejemplos comparados de la historia, va a observar que cuando las crisis fueron tan profundas y prolongadas en el tiempo, se salió con mecanismos de estas características. Cuando se habla de los pactos de la Moncloa, por ejemplo, en España, se habla de eso, no se habla de otra cosa. La Moncloa era simplemente un palacio, pero lo que se trataba era de la posibilidad de llegar a determinados acuerdos que pudieran establecer denominadores comunes que se conviertan en política de Estado. Ahora, el primer paso es que nosotros tengamos claro qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a proponer. Por eso es que yo digo, el primer paso es un radicalismo con una clara propuesta, una propuesta que sea por la positiva, que sea todo lo duro. Eso no va a significar que nosotros perdamos nada de nuestra identidad, al contrario, vamos a reafirmar nuestra identidad. Pero tampoco podemos hacer lo que ya hicimos en el pasado. Te voy a tomar un ejemplo para cuando yo hablo de la complejidad, el tema de las reivindicaciones de presidente. En el tema de la despenalización del aborto o el aborto, nosotros no podemos votar una cosa en diputado y votar otra cosa en senadores. En medio somos un cachivache si hacemos eso. La verdad que, ¿a quién queremos representar? La sociedad urbana que pretende representar el radicalismo. La clase media dinámica urbana que pretende representar. ¿A quién va a representar? Y sobre todo con algún nivel de contenidos que eran ultramontanos. Entonces nosotros esas cosas las tenemos que poner en claro. Yo soy un veterano porque yo participé del debate del divorcio vincular en la época de Alfonsín. Y efectivamente teníamos libertad de conciencia, pero teníamos determinados parámetros, y ese debate lo cerró, bajó de la banca nada menos que Juan Carlos Pugliese, que fue un gran presidente de la Cámara de Diputados para hacer el cierre, y lo hizo a tono con... Y la Iglesia nos había sacado en ese momento la Virgen de Luján y la había llevado a Plaza de Mayo, no nos olvidemos esta cosa. Hay algunas batallas que hay que darlas en el sentido de las convicciones, porque si vamos a hacer esta cosa de apoyarnos simplemente, yo estoy de año luz de Per, de Milei y de todo eso,
no me interesa. Prefiero tardar más tiempo para tener una cosa mucho más clara, más coherente desde el punto de vista propuesta. Por eso que trato de resumirlo bastante simple con un planteo de decir un pensamiento socialdemócrata moderno, que eso es lo que es amplio también. También hay que decir que es hoy socialdemocracia, etcétera, etcétera. Por lo menos hay algunos valores. La ideología en un sentido no dogmático son ideas, creencias, pensamientos, bueno, que no sean dogmáticos, pero que tengan una cierta firmeza de convicciones que nos permitan convencer como un proyecto nacional. Esto es el aporte que me parece que el radicalismo tiene que hacer. Y tomarlos del pico en algunas de las cosas que ellos mismos plantearon. Tomarlos del pico y redoblarle la apuesta. Bueno, con esto concluyo y agradezco muchísimo que me hayan invitado a participar de este debate tan, pero tan interesante, que a mí me enriquece mucho. Y por supuesto a disposición para cualquier otro momento. Muchas gracias, Choco, por la invitación y a todos los amigos que han participado, que son muchos. Bueno, no, al contrario, muy agradecidos nosotros, Freddy. Quiero agradecer, hay amigos de La Plata, Emilio, Juan, viejos compañeros de lucha de muchos años. Y también particularmente está presente Martín Rosúa, que fue concejal de nuestra ciudad, y el Colo Contigiani, Luis Contigiani, diputado nacional, un entrañable amigo, más allá de que uno puede estar o no en el mismo lugar, pero también participó de tu charla, te quería comunicar, un colega también de Gonzalo en la Diputación Nacional. Así que con esto damos nosotros por terminado el ciclo, desde luego que va a haber nuevas reuniones, y como dijimos, el tema de educación va a ser uno, representación política va a ser otro, y alguna instancia también que los participantes nos podamos reunir para escuchar más que nada a los participantes, luego de haber tenido estas tres muy lindas charlas enriquecedoras, para ir delineando esto que nos propone Freddy. Un radicalismo moderno que pueda ser eje de una convocatoria amplia para poner freno a estas distorsiones muchas veces autoritarias que se dan desde el Partido Justicialista. Así, Freddy, que muchísimas gracias, seguramente vamos a seguir en contacto como siempre, y saludos también a todos quienes han participado. Y te quiero decir que todos están muy conformes con la charla, de acuerdo a los comentarios que nos están llegando. Así que gracias y hasta la próxima. Nos vemos.